Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar en esta presentación. Vamos a presentar una mesa redonda de UNLAPSI, que es la formación de la psicología y nuevas subjetividades. Vamos a empezar con Marilene Proenza, de Brasil, quien nos va a hablar sobre la formación en psicología para el trabajo educativo, senderos a seguir. Así que adelante, Marilene. Gracias. Muchas gracias, Branca, por la presentación. Agradezco también a UNLAPSI por la invitación para estar en esta mesa hoy por la tarde. He de tratar de la temática de la formación en psicología con el bies para el trabajo educativo. Yo intitulé mi habla como senderos a seguir porque creo que estamos siempre en movimiento, trabajando en el campo de la psicología, incluso en el campo de la psicología educativa. Entonces, el próximo, por favor. Creo que empiezo hablando de los principales retos educativos que tenemos hoy en América Latina. Y creo que estos son retos que están presentes en toda la formación de psicología, no solamente en mi país, Brasil, pero también en nuestros países de América Latina. Entonces, todos enfrentamos una desigualdad social, prejuicios hacia las clases populares, políticas de financiación, políticas interseccionales, sectoriales, interculturales e interdisciplinarias, la necesidad de una decolonización de pensamientos y prácticas, un cambio del modelo de escolarización, la necesidad de organización de los estudiantes, de los papás, de los profesores y la inclusión en la educación. Entonces, cuando miramos los textos, las investigaciones sobre formación de psicólogos, tenemos muy presentes estos distintos retos que están ahora en nuestra necesidad de trabajo y de formación de nuevos psicólogos en América Latina. Lo próximo. ¿Cómo tiene respondido la psicología escolar educativa a estos retos? ¿Qué propuestas formativas tenemos construir en psicología educativa? Lo próximo. Entonces podemos quizá mirar esta posibilidad de análisis en 4 ejes que yo estoy ahora analizando, ¿no?, para ustedes como posibilidades de considerarnos estas respuestas para estas preguntas. Un eje que se llamaría de ético-político, otro de teórico-metodológico, un tercer eje que sería el social y el cuarto eje que sería del desarrollo humano. ¿Y de qué hablamos cuando miramos el eje ético-político? Sería de comprender el conocimiento de la psicología como un instrumento de desarrollo humano y social, como un instrumento de cambio social y como un instrumento de inserción en las políticas públicas de lucha contra la injusticia y la desigualdad social. Entonces, este sería uno de los proyectos. En el punto teórico-metodológico, profundizar los aspectos teóricos y metodológicos que respondan a la complejidad del fenómeno humano en su diversidad, complejidad y contemporaneidad, y actualizar constantemente los conocimientos para actuar profesionalmente. El tercer punto, eje, que sería el eje social, que nos tenemos que mirarnos en la perspectiva de articularnos con otros profesionales de la área de las políticas públicas, creando redes de conocimiento y de acción interdisciplinaria. Luchar por la democratización del proceso de elaboración e implementación de las políticas públicas. El otro punto, también adquirir los conocimientos sobre la práctica desarrollada
que puedan compartirse con los compañeros y con la sociedad. Y el cuarto eje del desarrollo humano, construir prácticas que contribuyan a la comprensión de la vida escolar cotidiana. Esto es un reto muy importante para la psicología. Y creo que para intentar construir, ¿no?, los ejes, es muy importante que nuestras áreas de investigación y también de formación de psicólogos puedan estar articuladas con los campos de lucha social, de los movimientos sociales, incluso de los colegios de psicólogos y de todas las áreas de formación de la sociedad. Y en Brasil tenemos hecho esta articulación entre los distintos campos, tanto de la universidad como de los colegios, como de los movimientos sociales, como de las asociaciones profesionales. Entonces, este campo nos ha permitido la construcción de documentos sobre la formación y el desempeño de los psicólogos en la educación. Entonces, uno de los documentos importantes de la formación de psicólogos en Brasil, incluso de la psicología educativa, está en los lineamientos curriculares nacionales. Entonces, este lineamiento tuvo un proceso participativo de gestión para la implementación de las directrices que propone un proyecto político pedagógico para las instituciones de enseñanza superior en Brasil. Y también hubo una opción por una implementación de una formación generalista o pluralista para los psicólogos. Entonces, no se hace una especialización en la formación, al revés, se tiene una implementación de una formación generalista donde el campo de la educación es uno de los campos de formación. El otro documento importante que construimos en este proceso de formación fue hecho en un gran seminario nacional que se llamó Psicología, Profesión, la construcción de una educación para todos, que fue hecho en los años 2008 en Brasil y que organizó 5.000 psicólogos educativos en el campo nacionalmente para producir una reflexión en un documento nacional que se pudiera tener las directrices de la práctica y de la acción profesional. Entonces, este evento, este seminario tuvo como ejes de análisis la psicología en instituciones escolares educativas, la psicología educacional, la legislación, la formación profesional, la participación democrática, la psicología y las políticas intersectoriales de educación inclusiva y la psicología en la enseñanza secundaria. El otro punto fue nuestra participación muy activa como psicólogos en la primera Conferencia Nacional de Educación que hubo en el segundo gobierno Lula y que pudo traer, ¿no?, las principales directrices para el campo de la educación en Brasil. Y la psicología tuvo la posibilidad de trabajar presentando sus contribuciones para esta conferencia nacional por medio de un documento también nacional de los psicólogos de Brasil. El otro documento importante a destacar son las referencias técnicas para la actuación de los psicólogos y las psicólogas en la educación básica. Entonces, este documento también producto de un trabajo de investigación que fue hecho por el Centro de Políticas Públicas del Colegio Nacional de Psicólogos y que tuvo la posibilidad de conocer la práctica y la acción de los profesionales, y las directrices son fundamentales, estas referencias, para que se pueda también formar nuevos psicólogos para actuar en el campo educativo. Entonces tenemos dos versiones, una primera versión que es de 2013 y una segunda versión más actual de 2019, en que se pudo hacer la presencia de esta
referencias técnicas. Y todos estos documentos tienen posibilitado, ¿no?, un trabajo muy amplio de la psicología, una organización muy importante de la psicología educativa en Brasil para la formación de profesionales y para la actuación profesional, porque no son áreas aisladas, ¿no? Las dos trabajan conjuntamente. Y este movimiento que entonces empieza en los años 2000 y que ahora en 2019 propone la posibilidad de aprobarnos una ley nacional, que es la ley 13.935 de 2019, que va entonces disponer sobre la prestación de servicios de psicología y de servicio social en las redes públicas de educación básica en Brasil. Entonces, este punto también es una conquista muy importante de la área de la psicología educativa en Brasil, porque es la primera vez que tenemos una ley nacional que va a traer todas las directrices para el trabajo del psicólogo. Entonces, las redes nacionales públicas de educación básica contarán a partir de 2019 con los servicios de psicología para atender a las necesidades y prioridades definidas por las políticas educativas por intermedio de los equipos multiprofesionales. Para tanto, para que esta ley también sea implementada en Brasil, hubo toda una organización de las asociaciones de educación, del colegio, del sindicato, la Federación Nacional de Psicólogos, juntamente con toda la organización de los servicios sociales, que pudo organizar una comisión, una coordinación nacional, que tiene acompañado todos los pasos, ¿no?, de este trabajo que se intenta ahora en Brasil, que es la regulamentación de esta ley en los municipios y en las provincias del país. Entonces, también producimos un documento muy importante, que son las orientaciones para el trabajo del psicólogos, ¿no?, en los estados, en las municipalidades. Y un punto también reciente de organización de psicólogos estuvo aconteciendo en julio de 2022, en que participamos de un evento de educación nacional también, donde pudimos estar firmando una carta en la ciudad de Natal, que es Navidad, ¿no?, en la Conferencia Nacional de Educación Popular. Entonces, también es un documento muy importante porque firmamos nuestros compromisos con la formación y la actuación profesional. Y finalizo diciendo que la formación es un instrumento importante para el desempeño profesional, pero para cumplir su finalidad debe estar fuertemente articulada con los movimientos para el avance de la profesión hacia perspectivas críticas, participativas y democráticas. Entonces, creo que nuestro trabajo, nuestra tarea, es una tarea enorme, pero es una tarea que se da en un gran colectivo de formación, porque los retos son enormes también. Necesitamos, ¿no?, trabajar en conjunto con todas esas áreas de la actuación para que se pueda crear, ¿no?, una perspectiva que pueda responder a las necesidades sociales de nuestros países. Entonces, gracias. Bueno, gracias. Gracias a vos, María, por esta participación. Y bueno, ahora avisarles que la ponencia de Graciela Loache de Uruguay a presentarse en forma virtual nada más, ya que justo ella para el día de hoy está con diagnóstico de COVID y no puede llegar hasta aquí. Pero envió su presentación, de modo que vamos a estar escuchando igualmente y viendo, que es sobre la formación en psicología ante eventos extremos
desde el enfoque psicosocial. Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Graciela Roache. Me disculpo por no poder estar presente en el panel con un temita de salud, pero quería al menos compartir la presentación y un breve punto con ustedes sobre la formación de psicología ante eventos extremos desde un enfoque psicosocial. Yo soy docente e investigadora en el Instituto de Psicología de la Salud, que pertenece a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Uruguay. Dentro del instituto tenemos 3 programas, uno de ellos es el programa Concepciones, Determinantes y Políticas en Salud, que abarca varias líneas de acción, y nos vamos a detener un poquito en la línea de psicología ante emergencias sociales e impactos vitales. Nos interesa en esta oportunidad hablar de la formación en psicología, por lo tanto vamos a hablar de las formaciones en el grado, pero dentro de la línea obviamente se desarrollan investigaciones, se desarrollan intervenciones comunitarias, tenemos convenios con algunas instituciones, que bueno, que después si hay interés en ello podemos contactar. Tenemos como 3 instancias en el grado que conforman la formación de estudiantes en esta línea. Las prácticas, los seminarios operativos y un plenario en la unidad popular de interdisciplina. Si bien no todos los estudiantes pueden hacer estas opciones, ya que los cupos son limitados, se está dando más frecuentemente que tratan de tener una trayectoria formativa en ella y lo que hacen es anotarse, tratar de tener cupos en las 3 instancias. Por ahora son pocos los que lo logran, pero bueno, se nos da cuenta de que hay un interés en formarse ya con especificidad en estas temáticas, lo cual nos alegra mucho. Dentro de las prácticas en la facultad, los estudiantes desarrollan lo que viene a ser la mitad de carrera. Es una práctica sobre primeros auxilios psicológicos, que es una práctica semestral, que tiene 10 créditos, o sea, son bastante horas por semana. Y en este momento tenemos un grupo de 15 estudiantes por cada semestre. Esto lo comparto con 2 compañeras docentes más, Virginia Dutra y Mariana Pereira. Y así lo que hacen los estudiantes es la capacitación y luego replican esa capacitación como práctica. En varios territorios, en pandemia, por ejemplo, fue muy interesante la construcción de territorios virtuales que nos permitieron acceder a otras zonas del país, y que fue una experiencia, la verdad, mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. Por suerte, y bueno, la idea es tratar de continuarla, de alguna manera consiguiendo algún presupuesto que nos permita mantener, ya no solo desde la virtualidad, sino bueno, que por ahí la capacitación pueda ser habilitada de Montevideo a los estudiantes vía Zoom, pero ya con un docente referente en la localidad, para que luego pueda llevar la práctica presencial en esas instancias. Los primeros auxilios psicológicos trata de capacitar a los profesionales, en este caso a los estudiantes, para poder brindar la primera contención ante un evento de gran impacto emocional, ¿verdad? Nosotros esta práctica la desarrollamos en varios módulos. En primera instancia ellos tienen un marco general teórico que se asemeja a lo que vamos en los optativos de forma más breve, pero que les permite conocer un poquito más allá del abordaje en primeros auxilios psicológicos, poder tener nociones de lo que es la gestión de riesgo, de lo que es un desastre, de lo que son los extremos, los eventos extremos, perdón, de qué consecuencias pueden traer. Entonces, bueno, a partir de allí nos ubicamos luego en los primeros auxilios psicológicos como acciones a hacer en el momento del impacto inmediatamente
saben, no tenemos grandes catástrofes, lo que se denominan grandes catástrofes, pero sí tenemos nuestros eventos extremos, inundaciones básicamente, de forma recurrente además, sequía, y después otro tipo de eventos más esporádicos, como puede haberse un tornado, el tema de siniestros grandes de tránsito, y en ese sentido se viene trabajando el poder tomar conciencia de que sí ocurren cosas en Uruguay, que hay que estar preparado, que hay que tener protocolos, y en otras situaciones más breves, de impacto más breve, la utilidad de poder brindar los primeros auxilios psicológicos. Es válido decir que los primeros auxilios psicológicos no requieren de tener una formación profesional para poder brindarlos. Entonces, por eso este curso se replica, sobre todo en organizaciones sociales, organizaciones que trabajan en el territorio y algunos grupos en particular que son de interés para la academia, también para el intercambio, por ejemplo, bomberos, trabajadoras sociales, policías, y también tratamos de tener una base interdisciplinaria, o sea que en estos grupos haya participantes que pertenezcan a diferentes disciplinas, que me parece que eso enriquece mucho el intercambio. Esto de construir afiliadas, de poder ver como una problemática de diferentes ángulos, de abordarla desde ahí para poder comprenderla, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, los estudiantes tienen un primer módulo de formación, ellos allí tienen la evaluación de esos módulos teóricos, y luego se van conformando subgrupos, 3 subgrupos de 5 estudiantes para poder realizar la práctica en los lugares que tienen asignados. Allí se hacen 4 encuentros con los participantes, aquellos participantes que quieran tener a su vez un certificado, realizan una evaluación que es muy sencilla y es breve, y bueno, y los estudiantes a su vez luego crean una carpeta final profundizando en algunos de los temas que vieron dentro de su práctica. Luego tenemos los seminarios optativos. Los seminarios optativos se dan en el ciclo de graduación, en los últimos semestres. En este momento tenemos 2 seminarios, uno de psicología en eventos, extremos y desastres, y otro en intervenciones psicosociales en situaciones de desastre. Tienen muchas cosas en común, simplemente uno hace más énfasis en las intervenciones y otro hace más énfasis en la psicología, dentro de lo que es la gestión de riesgo y la organización del Sistema Nacional de Emergencias. Y por último, una unidad cultural interdisciplina que está conformada por varios plenarios, que en nuestro caso ofrecemos el plenario de psicología, interdisciplina y medio ambiente, con un enfoque que tiene que ver con un recorte de la psicología ambiental asociado a eventos extremos, básicamente del trabajo en territorio, y así trabajamos lo que tiene que ver con la identidad ambiental, hemos hecho intervenciones de investigaciones en los procesos de relocalización de la vivienda. Entonces, se hace énfasis un poquito allí para poder trabajar esta unidad curricular. Como marco teórico, acá les dejo algunos conceptos, no los vamos a desarrollar en el minutos que tenemos, pero sí para que vean desde dónde nos estamos moviendo, ¿no? El desastre como situación de amenaza, puntual o repetida, ¿no? Y sobre todo nos importa esto de hacer énfasis en la cultura del tejido social, ¿no? No hacer énfasis en el evento en sí mismo, sino en qué le pasa a la población y si esa población tiene herramientas y capacidades como para sortear las dificultades de todas esas estructuraciones de quiebre de la rutina o necesita ayuda. Un concepto de riesgo como construcción social que tiene que ver obviamente con las políticas adoptadas en cada país, con la cultura, cómo se va dando la transformación social y económica que tomamos de gran a gran.
Y por otro lado, trabajamos en todos los documentos de la intervención. Nosotros en el 2007, cuando fueron las grandes inundaciones en Uruguay, que parece que tuvo que declarar la situación de desastre para que Naciones Unidas pudiera brindar ayuda, lo que vimos allí que teníamos un sistema nacional de emergencia que ya tenía una conformación caduca, que estaba centrada en la evacuación y básicamente en la órbita militar. Bueno, a partir de allí se empieza a trabajar como país en una nueva ley que se promulga en 2009 y que justamente lo que trata es de ver los riesgos, los momentos de transición en forma conjunta. Entonces, bueno, ya les marca que se debe trabajar en estos 4 momentos de advertencia, impacto y post-impacto. En el tema de preadvertencia, el aporte nuestro tiene que ver con investigaciones, tiene que ver con el trabajo de educación, en colaborar en los campos de riesgo y los trabajos grupales para trabajar con la población en prevención, también el tema del autocuidado, tanto sea como para intervinientes, y bueno, y cuáles son los protocolos que nos pueden colaborar con los propios de la psicología. Luego hay un momento de advertencia, de autoprotección, donde se deberían activar esos protocolos. El impacto, allí no tenemos ubicado los primeros auxilios psicológicos, intervenciones focales, y el post-impacto con todo lo que hace ya la recuperación, la rehabilitación, y lo que tiene que ver con personas que tienen que solicitar o tienen que ser atendidos por un profesional. Estos espacios los trabajamos desde diferentes abordajes y miradas, como yo les decía anteriormente, lo interdisciplinar, en tanto nos permite ya no solo describir o explicar una problemática, sino poderla comprender. Esta cuestión de confluir miradas, en conceptos, nos ha permitido abordajes diferentes. En oportunidad del 2007 también, a partir de allí nos empezamos a reunir docentes universitarios de varias disciplinas que habíamos trabajado en los territorios y conformamos lo que se llama el grupo integral de gestión de riesgo. En nuestro caso, básicamente trabajamos con los arquitectos, pero ha habido profesionales de todas las disciplinas, dependiendo de cuál es la actividad o la intervención. Y ha sido muy rico, ¿no? Desde lo conceptual, de cómo poner en común y discutir conceptualmente, de ponernos de acuerdo en la nomenclatura, en cómo hacemos los informes, en ver cómo trabaja uno y el otro, aprender de las herramientas, en nuestro caso del sistema de información geográfico, poder darle utilidad a eso, cómo nos sirve, en el caso de arquitectos, en esta cuestión de poder mirar la vivienda no solo como construcción, sino lo que nosotros llamamos las raíces de las viviendas, que tiene que ver con todas las redes que conforman el habitat, ¿no? Una mirada integral, porque desde la facultad y desde la formación, el tema de poder abordar estos temas desde la capacitación, pero también desde la extensión y la investigación. Entonces, bueno, hacer jugar en todos estos espacios esas 3 líneas son los pilares de las funciones de la universidad, nos permite los espacios de formación integral. Intersectorial, porque bueno, también trabajamos muchas veces con el Sistema Nacional de Emergencia y con todos los sectores que allí se confluyen, como el Ministerio de Desarrollo Social, las intendencias departamentales, lo que tiene que ver también con la educación, la capacitación que hace el propio Sistema Nacional de Emergencia con el cual colaboramos. Bueno, y esto del intercambio de saberes, sobre todo con la comunidad. Nosotros cuando trabajamos en las localidades, nos interesa siempre que haya unos profesionales de la localidad y también los referentes locales y comunitarios. Para nosotros eso es imprescindible, el poder compartir saberes, el poder escucharnos y tener claro que nosotros en esas intervenciones vamos a estar un momento y luego nos retiramos y estamos colaborando. Y por lo tanto no generar dependencia de los profesionales,
sino realmente poder dejar capacidad instalada y a su vez llevar a nosotros aprendizajes, ¿no? Y desde la psicología ambiental, el trabajo que te decía de poder trabajar con identidad ambiental, en tanto en estos eventos de inundaciones, por ejemplo, el tornado de la ciudad de Dolores, hubo mucha pérdida de espacios, de vivienda, de monumentos históricos, y entonces una crisis de identidad ambiental muy fuerte, que muchas veces no se toman en cuenta, no se considera para las replanificaciones. Concepción de cómo uno se apropia del espacio, de cómo uno siente apego al territorio donde vive, poder tenerlo en cuenta también en el proceso de relocalización, ¿no? Entendiendo como que siempre es clave la participación de la comunidad para la construcción de comunidades resilientes. Y por otra parte, digo, en la psicología trabajamos lo que es el concepto de experiencia extrema, también teniendo en cuenta que no es solo lo que comúnmente llamamos experiencias traumáticas, sino también las pérdidas traumáticas, las crisis que suponen un cambio drástico en nuestra rutina y que todo ello nos conlleva a cuestionarnos la realidad personal y del entorno, ¿no? Y el trabajo psicosocial desde la concepción de Martin Barr, ¿no? En esta cuestión de entender las experiencias extremas en la relación de las personas con el medio familiar, social y comunitario, poder abordarlo desde allí, no solo desde lo que le pasa a las personas, sino las personas en relación a otros. Por lo tanto, los componentes psicosociales tienen un componente psicológico y un componente social. El enfoque psicosocial y comunitario con el cual trabajamos, entonces pone el foco en las vulnerabilidades, entendiendo las vulnerabilidades con trayectoria histórica. O sea, las vulnerabilidades no comienzan cuando un evento sucede, sino que ya las comunidades son vulnerables, han sido vulneradas, ¿no? Al igual que las personas, y por lo tanto hay que posicionarse desde allí. Y hablamos de vulnerabilidad social, motivacional, actitudinal, institucional, económico, geográfica, climática, ¿no? En todos sus aspectos. Apostamos a proyectos de fortalecimiento y estrategias de afrontamiento, proponiendo, ¿no? Considerar como el fortalecimiento social, organizativo, el tema de las actitudes, las habilidades de las personas y las comunidades como básicas, ¿no? Para colaborar en esta estructura de la espiral de vulnerabilidades, atendiendo que esas personas, esas comunidades tienen capacidades instaladas, que muchas veces lo que hay que hacer es compartirlas, poderlas pensar en otras situaciones, pero no en esta cuestión de que esperen que los profesionales vayamos a trabajar con ellos y de alguna manera a iluminar, ¿no? Sino que bueno, es un trabajo. Siempre tenemos en cuenta la interacción de la persona con el contexto, de una perspectiva integral, y obviamente el resguardo de la dignidad de las personas y que las acciones tiendan siempre a que sean esas personas de esas comunidades las que tengan el control de sus vidas. Entonces, desde allí es poder trabajar en este contexto, ¿no? Acá para terminar, les pongo unas imágenes de algunas de las interacciones que hemos hecho también con los estudiantes, la del dibujo, la del 2007, las inundaciones del 2007, donde bueno, se trabajó con escolares en el proceso de recuperación, eso es uno de los que hacían, y también los adolescentes brindaron cuentos y relatos, la que ven en el medio del siniestro de tren de la ciudad de Zoom, donde fue una prueba que se hizo para juntar fondos y bueno, terminaron habiendo fallecidos y heridos. La que ven en el muro es el tornado de Dolores y allí hay una de las bailarinas de ballet de la escuela de ballet en Uruguay, haciendo intervención en aquellos monumentos y aquellos edificios emblemáticos de la ciudad, y bueno, se hicieron intervenciones artísticas allí.
Luego ven un mapa, a modo de mapa de riesgo, que se hizo después de los diagnósticos con la población, de cómo habían afectado la ciudad, y después la misma población se desplegó en una plaza, ese plano de la ciudad, iban poniendo diferentes stickers en donde creían que había dificultades, donde eran zonas de riesgo, donde eran zonas protegidas, viendo las organizaciones que creían que podían responder a una crisis. Bueno, y luego las otras son de diferentes intervenciones, ¿no? Esos vestiditos de amarillo son estudiantes haciendo relevamientos, y en la otra son los talleres, que decíamos, bueno, intersectoriales, interdisciplinarios en las ciudades, discutiendo diferentes estrategias y pareceres. Bueno, en este momento quería compartir esto con ustedes, es muy breve. Estoy a la orden para lo que quieran preguntar luego, aquí en mis correos electrónicos. También si para quieren alguna bibliografía específica o quieren que ustedes, o de poder tener un encuentro virtual, estoy a la orden. Y les deseo que sigan con el Congreso de buena manera y disfrutándolo mucho. Gracias por esta oportunidad. Vamos a cambiar. Bueno, esta tercera ponencia me corresponde a mí. Yo soy Franca Lacarruba, de Paraguay, psicóloga clínica, docente, es coordinadora de posgrados en la Universidad Autónoma del Paraguay. Y como nuestro tema es la formación, dar importancia a esa formación, trayendo una de las formaciones que realizamos en la universidad, que sería en el modelo de psicoterapias breves. En primer lugar, bueno, considerar la importancia de la formación del psicólogo latinoamericano. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos mantenernos actualizados y sobre todo en intervenciones efectivas para nuestra población latinoamericana. Necesitamos investigar la eficacia de esas intervenciones, por supuesto, para mejorar la calidad de vida. También porque podemos colaborar y apoyarnos entre los países de Latinoamérica a fin de intercambiar las experiencias de cada país. Es la importancia dada también en cuanto a datos que tenemos de salud mental, y sobre todo después de la pandemia, que realmente la parte más resentida no solamente en la salud física, sino también es la salud mental, ¿verdad? Tenemos en Paraguay datos, ¿verdad?, datos estadísticos del Banco Mundial, de que trastornos en la salud mental, en Paraguay tenemos un 30% de la población de 10 a 40 años. Entonces eso es preocupante, y dentro de ese porcentaje, lo más frecuente sería la ansiedad, la depresión, autolesiones, trastornos somatomorfos, que representan otra vez el 40%. Entonces, atendiendo un poco a estos datos, importante es presentar este modelo de psicoterapia breve que se está formando, verán, diferentes países, que ya llegó a Latinoamérica, y en diferentes países, como les dije, y a nivel de posgrado, la titulación en el Paraguay se considera, es como
como válido legalmente la que transmiten las universidades. También hay institutos, pero realmente está validado lo que se hace en las universidades. Para presentar la terapia breve estratégica, podemos decir que es un modelo de intervención psicoterapéutico, es innovativo, es bastante nuevo también, porque no tiene más de 30 años, ¿verdad?, de trabajos de investigación, y es una terapia basada principalmente en 10 sesiones con eficacia y eficiencia, que está orientada a eliminar no solamente los síntomas, sino también la resolución de problemas y el cambio en la percepción que tiene la persona. Para considerar algunos antecedentes de este tipo de terapia, podemos decir que la primera formulación se realizó en investigaciones de Palo Alto, California, con los precursores que fueron Waslavic, Wicklund y Fish en 1974, para formular modelos, en primer lugar, basados en el enfoque sistémico, capaces de evolucionar también el enfoque estratégico que ha tenido Erickson en las terapias, con un énfasis bastante fuerte en la comunicación, ¿verdad?, en la comunicación estratégica que ya estaba aplicando Erickson. Es donde se encuentra este centro. Este centro fue creado por Waslavic y Giorgio Nardone en Arezzo, Italia. Está el Centro de Terapia Breve Estratégica desde 1985, donde utiliza el método empírico y también lleva a cabo paralelamente investigaciones sobre el modelo para dar estadísticas de lo que actualmente son eficaces en cuanto a resultados, que es lo que más importa, ¿verdad? El siguiente. Para mencionar brevemente, la terapia breve estratégica se compone de 4 fases, ¿sí? La primera fase, que coincide con la primera sesión, es la definición del problema. En esta primera fase se indaga la característica del problema, también se tiene en cuenta cuál es el problema, se considera cómo se lleva a cabo, cómo se manifiesta, también en dónde se manifiesta, con quiénes quiénes son los involucrados, dónde, cuándo, o sea, el cómo, el dónde, el cuándo, con preguntas estratégicas se define este problema y se indaga, además de eso, cuáles fueron los intentos de solución ya previos que hizo la persona intentando solucionar. Bueno, además de eso, también ya se elabora digamos que un primer diagnóstico y una primera intervención, ya desde esa primera sesión. En la segunda fase se lleva ya a cabo el desbloqueo terapéutico. Este desbloqueo terapéutico dura unas 5 sesiones, o sea que va aproximadamente de la segunda sesión a la 7ª sesión, y en la que en estas sesiones lo que se van haciendo son revisiones y evaluaciones de lo que en cada sesión se considera, se prescribe y se resuelve. Digamos que lo innovativo y lo que lleva realmente a soluciones eficaces es que se dan prescripciones en cada sesión que son como tareas que el paciente lleva y tiene que llevarlos a cabo para que a partir de ahí exista ya la mejoría y los cambios.
estas tareas, si van evolucionando bien y en las sesiones el paciente ya se va desbloqueando, entonces es lo indicado. Pero muchas veces puede ocurrir que no, ¿verdad? Puede ocurrir que no hay cambios, entonces eso significa que de una sesión a otra hay que rever ese diagnóstico inicial que se hizo y se hacen cambios también en las estrategias y en las prescripciones, ¿verdad? O bien si es que no pudo, por ejemplo, el paciente, entonces se hace una revisión de esa relación que se tiene con el terapeuta y paciente, así también como en el nivel de comunicación, ya que se considera que la comunicación y el lenguaje que se establece entre el terapeuta y el paciente es fundamental para producir cambios. Eso ya está. Entonces el siguiente, en la tercera fase ya tenemos lo que se llama el mantenimiento. El mantenimiento durarían nada más que unas 3 sesiones y es justamente para que se pueda sistematizar y mantener ya el desbloqueo que se logró. Entonces, en esta etapa, las sesiones ya no son frecuentes, sino que se realiza una al mes, luego a los 3 meses y después a los 6 meses para finalizar. Entonces, el paciente ya al final se hace responsable, digamos, de la propia conducción, ¿verdad? De la resolución de sus problemas y con eso, digamos, que se da por finalizado, que sería ya la cuarta fase o el cierre, ¿verdad? Donde ya se llega a la meta. Evidentemente que si el problema no es único y se tienen varios problemas, hay que ir desbloqueando por vez, ¿verdad? Primero un problema, después otro, pueden surgir otros problemas nuevos, por decirlo, entonces ahí se reinician las sesiones. Bien, dentro de lo que podemos mencionar constructos de la terapia breve estratégica, rápidamente podemos mencionar lo que es el sistema perceptivo reactivo, que es punto de vista o concepciones que tiene la persona respecto a sí mismo, respecto a los demás, respecto al entorno, y percepciones que tenemos todos, ¿verdad? Solamente que ese punto de vista es lo que puede llevar a soluciones que pueden ser funcionales o no funcionales, que si funciona no hay inconveniente, pero cuando esa búsqueda de solución se vuelve rígida y siempre se repite lo mismo que no lleva a ninguna solución funcional, sino que al contrario puede empeorar, entonces ahí es donde aparece el trastorno. Entonces consideramos, por un lado, las soluciones intentadas, qué es lo que se hace para cambiar y qué es lo que se debe haber cambiado. Siguiente. Vamos a pasar. Entonces, ante cada percepción se considera que hay una reacción y consideramos desde la mirada de la terapia breve estratégica una estructura en la que por un lado se presenta el problema, por otro lado se presenta la solución, que esa es reiterada y que cuando la persona intenta lo mismo siempre, comienza digamos, a producirle mayores dificultades e incluso le invalida la vida, le bloquea, digamos, su funcionamiento personal y relacional. Bien.
Desde la terapia breve estratégica se realiza un diagnóstico que se llama diagnóstico operativo, que según Nardone se conoce el problema a través de la solución. Quiere decir que no solamente se conoce el problema, se hace un diagnóstico, sino que al mismo tiempo ya se interviene. Entonces ahí va como que la rapidez con que se intervienen las situaciones es que en la situación presente ya se hacen esas prescripciones, esas tareas para ir solucionando. Luego les hablé del diagnóstico. El diagnóstico operativo es un diagnóstico que se obtiene del problema que trae el paciente y es un poco diferente a lo que es el diagnóstico nosológico, al diagnóstico descriptivo que busca es hacer un conjunto de síntomas y hacer el diagnóstico solo, sino que es ya sobre lo que presenta el problema, en lo que trae el paciente y todo lo que, el cúmulo de cosas que trae, a través de un diálogo y una comunicación ya se empieza a intervenir, ¿sí? Hablamos de diálogo estratégico, porque es el diálogo y esa comunicación es como un arte, el arte de hacer preguntas, es preguntas dirigidas, no son preguntas abiertas, sino que son preguntas dirigidas a que la persona es como se le van caminando como un cuello de botella, digamos, donde se le van caminando a que la persona pueda darse cuenta a través de las preguntas que se le hace de la situación en que está y de cómo puede salir de ella. Ahí observamos con qué emociones viene, con qué resistencias, también sus valores y cómo se mantiene el problema a través del tiempo. Entonces, sintetizando un poco los elementos de esta terapia, es una comunicación que es estratégica, un diálogo, también el arte de hacer preguntas, es las lógicas que se utilizan en esa comunicación, el diagnóstico operativo y lo que sería el sistema perceptivo reactivo. Esos son un poco los elementos más técnicos que se tienen en cuenta y que si a ustedes les interesa, después al final yo les dejo los títulos de algunos libros que se encuentran en internet que pueden bajarse y que pueden profundizar ustedes, ya que no solamente Giorgio Nardone, sino los discípulos suyos han escrito numerosos libros, hay más de 40 libros escritos y como más de 30 en español, así que es accesible para poder interiorizarse y entender y aprender más de esta terapia que es bastante interesante y bastante eficaz. Bueno, eso podemos pasar. En el diálogo estratégico se utiliza también lo que se llama la paráfrasis, que no es más que hacerle una devolución al paciente de todo lo que dijo y utilizando sus mismos términos, pero bueno, déjame entender, vos me dijiste que tal cosa, pero se le resume, digamos, todo lo que dice para que la persona haga como un darse cuenta de lo que está pasando y a dónde le lleva. Bien, esto sí es lo que quería dejarles de la importancia de la eficacia y la eficiencia del modelo en cuanto a las investigaciones estadísticas. De qué manera los trastornos de ansiedad, de ataques de pánico, ansiedad generalizada, fobia social, trastornos de estrés postraumático,
tienen realmente una eficacia del 95% de los casos. Por otro lado, las fobias específicas, las obsesiones, compulsiones, también los trastornos psicosomáticos, hipocondrías, dismorfofobias, tienen una eficacia del 89% de los casos. Es otro tipo de trastornos como los trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, vomiting, tienen el 83% de eficacia. En cuanto a trastornos sexuales, tiene un 91% de eficacia y de eficiencia. Por otro lado, es la depresión en sus diferentes formas de presentación. Se puede lograr un 82% de eficacia y de eficiencia, considerando que algunos diagnósticos nosológicos dicen que no se cura. Evidentemente, las investigaciones y los números demuestran que sí, ¿verdad? Que sí se logra. Y en cuanto a problemas relacionales en distintos contextos, por ejemplo, de pareja, familia, trabajo, también se puede llegar a un 82% de los casos. Entonces, este tipo de resultados nos hace ver de que realmente es un tipo de terapia es muy innovadora y que produce resultados interesantes que, teniendo en cuenta la salud mental actual en la que estamos pasando y en Latinoamérica especialmente porque somos de aquí, entonces vale la pena conocer más. ¿Sí? Bien, y acá un poco les dejo la biografía de Giorgio Nardone, que es el creador de este centro de terapia estratégica que está en Italia y autor de numerosos libros. Y por último, algunos libros que les dejo para que puedan anotar y si tienen interés en profundizar más, pueden encontrar en internet. ¿Sí? Bien, y muchas gracias. Bueno, y ahora estamos abiertos para para un intercambio. Sería con Marilene y entre las dos, ya que Graciela está a distancia, pero ya ella se ofreció que las preguntas las hagan a través de su correo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por la comunicación, la información. Siempre es importante para la reflexión, justamente cómo se está en las realidades que compartimos en la región. Y me parece muy interesante las tres presentaciones, pero yo voy un poco a la forma y les pido también un comentario, quizás, espero que no nos aleje mucho, que no es tanto del contenido sino de la forma. Yo creo que, como se ha señalado aquí, una distinción de actualizar las competencias de formación del psicólogo en nuestros países es importante, es interesante, considerando esta similitud de situaciones que atravesamos juntos. Sin embargo, mi preocupación es cómo se están formando los psicólogos o cómo se especializan. Y concretamente, pregunto por el comentario de la mesa y de los aquí participantes, qué tan conveniente es una educación no presencial, semipresencial, qué tanto nos está beneficiando y qué tanto nos limita para la actuación de algunas situaciones específicas. Manejar entornos, no lo sé, desde la terapia o de la situación de vulnerabilidad, como se ha visto aquí, población escolar como no, y no sé qué tanto eso verdaderamente alguna ayuda o no sobre
Muchas gracias. Ok. ¿Empiezo? Bueno, a nivel de formación de grado, y aquí ya podemos hacer intercambio de experiencias porque hemos pasado por esa situación con la pandemia en que de golpe tuvimos que pasar de la presencialidad a la virtualidad dentro de la universidad, con estudiantes que desde que estaban iniciando a los que estaban finalizando, y que de qué manera eso pudo impactar positiva o negativamente. Desde mi punto de vista, aunque pudieron haber algunas situaciones positivas, desde el aspecto de interés, aspecto motivacional de los estudiantes, en mi caso se resintió bastante. A nivel de competencia, de rendimiento también. Y eso es cuando se vio la vuelta a la presencialidad, en que los estudiantes tuvieron que readaptarse a la situación áulica, a todo lo que anteriormente es como un corte que tuvieron y que muchas cosas olvidaron y que les incidió en su formación. Desde mi experiencia les incidió negativamente. Ahora, a nivel de posgrado, sí encontré una ventaja y que antes incluso no habíamos tenido en cuenta, es que para tener una formación que nos interese y que eso signifique tener que trasladarnos a un país lejano, implicaba un gasto económico, sobre todo enorme, tener que ir. Y de alguna manera, ya en la formación de posgrado, facilita el hecho que pueda hacerse online. No digo a distancia, porque a distancia es otra cosa en que cada uno a su ritmo y de acuerdo a lo que trabaja cada uno, va haciendo lecturas y entregando trabajos, y eso es otra cosa. Pero es tener clases online en forma sincrónica en el momento, hace que tengamos la ventaja y la oportunidad de formarnos, digamos, con cursos que se puedan hacer en otros países, con la ventaja de estar desde nuestro país, y ya es un interés personal que uno pueda formarse más o menos, ¿verdad? Pero en la formación de grado, yo coincido en que sí hay hubo una desventaja cuando esa formación fue virtual, porque hay una necesidad de tenerle al estudiante mucho más cerca, y sobre todo están las prácticas, ¿verdad? Las prácticas que tienen que ser presenciales. Entonces yo tengo esas dos miradas. Y creo que lo mismo se pasó en Brasil también durante la pandemia. Una cosa que ya hace tiempo parte de la discusión de la formación de psicólogos, psicólogas en Brasil, es que los cursos sean presenciales en primer grado. Entonces, las últimas discusiones de una nueva directriz curricular, ¿no?, para los cursos de formación, reafirman la posición de la presencialidad del curso de grado. Entonces, creo que en la pandemia, cuando vivimos la necesidad, ¿no?, de la virtualidad, hubo muchas discusiones porque se tenía que tomar una posición que fuera la mejor en la situación inevitable, ¿no?, inexorable del virus, pero creo que esto no ha cambiado la posición nacional, ¿no?, de las asociaciones de psicólogos, incluso
de la Asociación Brasileña de Enseñanza de Psicología, que es de la presencialidad. Pero hay fuerzas muy intensas en el Ministerio de la Educación, incluso, ¿no?, de que parte de esta formación sea virtual. Entonces, ahora, en el nuevo gobierno Lula, creo que esto va a hacer retomar, ¿no?, la discusión, y la psicología se mantiene hasta hoy en una posición muy clara en relación a este punto. Creo que también hubo experiencias interesantes de la formación en la psicología clínica, de trabajos de atendimiento virtual. Creo que esto es un punto que está en discusión ahora como una posibilidad también, ¿no?, de trabajo del psicólogo en atendimiento clínico, pero también con polémicas muy intensas, ¿no? Creo que es un momento interesante porque podemos también pensar más claramente cuál será la finalidad o el sentido de nuestra formación y con nuevos retos, ¿no?, que tenemos incluso con la pandemia y con la cuestión de la presencia de las clases virtuales en la formación general en todos los cursos superiores, incluyendo el curso de psicología. Margarita Retori, psicóloga clínica de Paraguay. Respecto a la ponencia de terapia breve estratégica, comentarles que en lo personal fue un gran desafío porque mi base de formación es psicoanalítica. Y es todo un desafío enfrentar herramientas tan concretas y con resultados que sí en su gran mayoría son efectivos. Y uno de ellos es el arte de hacer preguntas, que nos enseñan concretamente a través de la escuela de la terapia breve estratégica. Y ahí quiero mencionarles una forma de pensar que yo les enseñaba a mis hijos. 5 honrados caballeros me enseñaron todo cuanto sé. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Que la terapia breve estratégica nos enseña como una gran herramienta, el arte de hacer preguntas. Gracias, Margarita. Bueno, es también una muestra respecto a la pregunta anterior de cómo las clases online, en este caso de posgrado, sí se pueden estar realizando. Incluso las prácticas cada uno hace desde sus países y luego hay supervisiones con los docentes del país de origen, ¿verdad? Y se puede realizar perfectamente. Bueno, ya se está haciendo la hora, no sé si hay algo, ¿cerramos? Bueno, muchísimas gracias por la presencia y que sigan teniendo una buena tarde.